Hay textos que la humanidad ha leído durante siglos sin mirarlos realmente. Versículos que han pasado ante millones de ojos sin provocar más que una confirmación mecánica de lo que se espera encontrar. Palabras que han sido domesticadas por la tradición hasta el punto de perder su capacidad de perturbar. Pero ¿qué sucede cuando un filósofo decide leer sin fe previa? Cuando alguien se atreve a ver lo que está escrito en lugar de lo que debería estar escrito. ¿No es acaso la verdadera herejía simplemente la honestidad de la lectura? Mateo 1:25 es uno de esos versículos que todos conocen y nadie mira. Una frase breve que ha sido traducida, interpretada y manipulada durante 2 milenios, y que sin embargo contiene en su sencillez gramatical una bomba teológica que Baruch Spinoza no dudó en detonar. El texto dice algo simple, algo que cualquier lector de griego puede verificar. José no conoció a María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. La palabra hasta es clara, la palabra primogénito es inequívoca, y sin embargo la Iglesia ha construido catedrales enteras de dogma sobre la negación de lo que el texto afirma con naturalidad. ¿Por qué? Porque la fe necesita contradecir lo que está escrito para poder sostenerse. ¿No será que la virginidad perpetua de María no es un artículo de fe primitivo, sino una construcción tardía, una necesidad política de una iglesia que decidió convertir a la Madre de Jesús en algo que ella nunca pretendió ser? Spinoza vivió en el siglo XVII, en una época donde cuestionar la Biblia era arriesgar no solo la reputación, sino la vida misma, donde los libros heréticos se quemaban y sus autores con ellos si era necesario. Pero Spinoza no era un hombre que pudiera vivir sin verdad, no era alguien capaz de aceptar que la fe exigiera el sacrificio de la razón, no era de esos que podían leer hasta y entender nunca. Su método era simple y devastador. Leer la Escritura como se lee cualquier texto antiguo, sin presuponer que cada palabra viene dictada por Dios, sin asumir que la tradición tiene más autoridad que la gramática. ¿Y qué encontró en Mateo 1:25? Encontró exactamente lo que el texto dice, que José no tuvo relaciones con María hasta el nacimiento de Jesús, lo cual implica, lógicamente, que sí las tuvo después. Encontró la palabra primogénito, que en griego significa el primero de varios, no el único. Encontró, en definitiva, que el Nuevo Testamento mismo admite lo que la Iglesia niega, que María tuvo una vida matrimonial normal después del nacimiento de Jesús, que tuvo otros hijos, que fue una mujer judía del siglo I con todo lo que eso implica. La reacción de la Iglesia ante esta lectura no fue el debate racional, sino el anatema. No fue la argumentación textual, sino la excomunión. No fue la humildad de reconocer lo evidente, sino la furia de quien ve amenazado su poder. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué una institución que dice poseer la verdad eterna teme tanto a un filósofo con un diccionario de griego? Porque Spinoza no atacaba un detalle menor, atacaba el corazón mismo de la estrategia eclesiástica de construir lo sobrenatural donde no era necesario, de multiplicar los milagros para mantener a los fieles en la dependencia y el asombro. Si María fue una mujer normal, si tuvo una vida conyugal normal, si sus otros hijos fueron tan hijos como Jesús, entonces el cristianismo debe reinventarse sobre bases más humanas, más históricas, más reales. Y eso, para una iglesia construida sobre lo milagroso, es simplemente inaceptable. Pero la cuestión es más profunda aún, porque no se trata solo de un versículo mal leído o de una tradición que se impone sobre la evidencia. Se trata de entender por qué la humanidad necesita vírgenes perpetuas, por qué la sexualidad debe ser expulsada de lo sagrado, por qué una mujer que tiene relaciones con su esposo no puede ser también madre del Hijo de Dios. ¿No es acaso esa necesidad de pureza sexual un síntoma de algo más oscuro, de un desprecio profundo hacia el cuerpo,
hacia la mujer, hacia la vida misma. Spinoza lo entendió perfectamente. La teología no es solo un error intelectual, es una forma de control, una manera de hacer que la gente se sienta culpable de su propia naturaleza. Una estrategia para que los seres humanos necesiten mediadores entre ellos y Dios. Y María, la Virgen Perpetua, es la pieza clave de ese mecanismo. Ella no es como nosotros. Ella no tuvo deseos, ella no vivió la sexualidad que nos define, y por tanto nosotros, miserables criaturas carnales, necesitamos su intercesión, necesitamos sacerdotes que nos expliquen lo que no podemos entender. Necesitamos una iglesia que administre lo sagrado, porque nosotros somos demasiado impuros para acceder a ello directamente. Les pido en este momento, amigos que me acompañan desde distintos rincones del mundo, que escriban en los comentarios desde qué país y ciudad están mirando este video y qué hora es en este preciso instante allí donde se encuentran. Compartan también este mensaje con un amigo cercano, alguien a quien amen, porque estas reflexiones no son solo ideas abstractas, sino semillas de verdad que pueden transformar vidas, y mi deseo es que quien reciba este video reciba también bendiciones para su familia, para su camino, para su búsqueda de lo real, más allá de lo heredado. Porque lo que Spinoza nos enseña no es solo exégesis bíblica, es una forma de vivir, la valentía de mirar lo que está frente a nosotros, la honestidad de llamar a las cosas por su nombre, la dignidad de no necesitar intermediarios para pensar. El versículo Mateo 1:25 permanece ahí en todas las Biblias del mundo, esperando ser leído con ojos limpios. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra griega es eos, que significa hasta, que implica un límite temporal después del cual algo cambia. No es una palabra ambigua, no es una metáfora, no es un símbolo. Es una conjunción temporal que establece una frontera. Antes del nacimiento, José se abstuvo. Después, no. ¿Por qué es tan difícil aceptar esto? Porque aceptarlo implica aceptar que María no era una figura etérea, una estatua de mármol inmaculado, sino una mujer de carne y hueso, una judía del siglo I que se casó, que tuvo un hijo extraordinario y luego tuvo otros hijos ordinarios, que vivió la vida que todas las mujeres casadas de su tiempo vivían. Y si María era así, entonces el cristianismo debe repensarse desde la base, debe abandonar su obsesión con lo milagroso y volver a lo que Jesús realmente enseñó, que Dios no está en los cielos inalcanzables, sino en la vida misma, en la dignidad de lo humano, en la capacidad de amar sin necesidad de dogmas que nos digan cómo hacerlo. Spinoza no inventó esta interpretación por capricho ni por deseo de escandalizar. La encontró porque era la única interpretación honesta del texto. La encontró porque en el Nuevo Testamento mismo aparecen referencias a los hermanos de Jesús, porque Marcos 6:3 menciona a Jacobo, José, Judas y Simón, porque el griego usa la palabra adelphoi, que significa hermanos de sangre, no primos ni parientes lejanos. La Iglesia ha intentado explicar que esos hermanos eran hijos de José de un matrimonio anterior, o que la palabra hermano en arameo puede significar primo. Pero esas explicaciones son tan rebuscadas, tan contrarias a la lectura natural del texto, que revelan su verdadero propósito: no aclarar, sino oscurecer, no iluminar, sino confundir, no respetar la Escritura, sino someterla a la tradición. ¿Y por qué esta manipulación? Porque en el siglo IV, cuando la Iglesia se alió con el poder imperial, necesitaba construir una teología que alejara a los fieles del acceso directo a lo divino, que estableciera jerarquías, que hiciera indispensables a los obispos y sacerdotes. Y María, transformada en Virgen Perpetua, era perfecta para ese propósito.
Ella era el puente imposible, la figura que nadie podía imitar, la madre que nadie podía entender, y por tanto la prueba de que los simples mortales necesitamos guías espirituales que nos expliquen lo inexplicable. Pero Spinoza no solo destruyó el dogma de la virginidad perpetua con su lectura del texto, fue más allá. Preguntó por qué la virginidad debía ser más santa que la maternidad plena, por qué el celibato debía ser superior al matrimonio, por qué la negación del cuerpo debía ser el camino hacia Dios. Y su respuesta fue brutal. Porque la Iglesia necesita que nos sintamos culpables de ser humanos, porque el poder religioso se alimenta de la vergüenza, porque si aceptáramos que la sexualidad es parte de la dignidad humana y no una maldición del pecado original, entonces no necesitaríamos sacerdotes que nos absuelvan ni santos que intercedan por nosotros. La virginidad perpetua de María no es un dogma de fe, sino un instrumento de dominación. No es una verdad revelada, sino una mentira necesaria para mantener un sistema de poder que se basa en la distancia entre lo humano y lo divino. ¿Y qué hacemos con esta revelación? Simplemente abandonamos siglos de tradición, porque un filósofo judío del siglo XVII nos dice que leamos lo que está escrito. ¿No es acaso la fe algo que va más allá de la gramática, que trasciende los textos, que no necesita justificarse ante la razón? Spinoza respondería que la fe que necesita contradecir la evidencia no es fe sino superstición, que creer en algo porque nos lo han repetido 1000 veces no es virtud sino cobardía, que la verdadera espiritualidad comienza cuando dejamos de tener miedo a la verdad. Y la verdad de Mateo 1:25 es simple. María y José fueron un matrimonio normal, tuvieron relaciones normales, tuvieron hijos normales, y eso no disminuye en nada la grandeza de Jesús ni la profundidad de su mensaje. Al contrario, hace que todo sea más humano, más accesible, más real. Jesús no nació de una estatua de mármol, sino de una mujer de carne y sangre. No vino a enseñarnos a despreciar la vida, sino a vivirla con plenitud. No fundó una religión de la culpa, sino un camino de liberación. Parte 2. La fe y la razón han sido presentadas durante siglos como enemigas irreconciliables, como dos caminos que se bifurcan y nunca se encuentran, como dos modos de conocimiento que deben mantenerse separados para no destruirse mutuamente. ¿Pero es realmente así? ¿O es acaso que la Iglesia necesita mantener esa separación para proteger sus dogmas de la crítica racional? Spinoza vivió esa tensión en su propia carne. Expulsado de la sinagoga judía por sus ideas, rechazado por los cristianos por su radicalismo, perseguido por las autoridades por su tratado teológico-político, vivió en una especie de exilio interior donde solo la verdad era su patria. Y desde ese lugar de soledad lúcida, Spinoza se atrevió a plantear una pregunta que aún hoy nos perturba. ¿Qué pasaría si leyéramos la Biblia sin presuponer que cada palabra es verdad revelada? ¿Qué pasaría si la tratáramos como un documento histórico escrito por seres humanos en contextos específicos con agendas específicas? La respuesta es que todo el edificio teológico se derrumba, que los milagros se revelan como exageraciones o malentendidos, que los dogmas aparecen como construcciones tardías sin fundamento textual. Y eso es exactamente lo que la Iglesia no puede tolerar, porque su poder no se basa en la verdad, sino en el misterio, no en la evidencia, sino en la fe ciega, no en la razón, sino en la obediencia. El caso de Mateo 1:25 es ejemplar porque muestra cómo funciona ese mecanismo de control. El texto dice algo claro. José no conoció a María hasta el nacimiento de Jesús. La gramática es inequívoca. Hasta implica que después sí la conoció. La lógica es impecable. Si el autor hubiera querido decir que nunca la conoció, habría escrito «y nunca la conoció». No, y no la conoció hasta. Pero la Iglesia
especialmente a partir del siglo IV, necesitaba construir una María diferente. Una María que no solo fuera virgen en la concepción, sino virgen para siempre, porque esa María imposible servía mejor a sus propósitos teológicos y políticos. ¿Y cómo lo hizo? No cambiando el texto, que habría sido demasiado obvio, sino cambiando la interpretación, declarando que hasta, en este caso, no significa lo que significa en todos los demás casos, que primogénito no implica la existencia de otros hijos, que los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios no eran realmente hermanos. Es un ejercicio de violencia hermenéutica, una forma de torturar al texto hasta que confiese lo que queremos oír en lugar de lo que realmente dice. Spinoza, con su característico estilo frío y preciso, desmonta este edificio de sofismas con una simple pregunta. ¿Por qué el autor de Mateo usaría la palabra hasta si no quisiera establecer un límite temporal? Si José nunca conoció a María, lo natural habría sido decir simplemente José no conoció a María, sin añadir ninguna referencia temporal. Pero el texto dice hasta que dio a luz, lo cual solo tiene sentido si después del nacimiento algo cambió. Es una lógica tan elemental que un niño podría entenderla, y sin embargo la Iglesia ha dedicado siglos a construir argumentos rebuscados para negarla. ¿Por qué? Porque admitir lo evidente sería admitir que la tradición puede equivocarse, que los padres de la Iglesia no eran infalibles, que los dogmas no son verdades eternas, sino construcciones históricas que responden a necesidades específicas de poder. Y esa admisión sería el principio del fin de la autoridad eclesiástica, porque si la Iglesia se equivocó en algo tan fundamental como la naturaleza de María, ¿en qué más se habrá equivocado? La respuesta, para Spinoza, es clara. La Iglesia se equivocó en casi todo lo que convirtió en dogma, porque los dogmas no provienen de la enseñanza de Jesús, sino de las necesidades políticas de una institución que se construyó siglos después de su muerte. Jesús nunca habló de la virginidad perpetua de su madre, nunca estableció una jerarquía eclesiástica, nunca fundó una religión con sacramentos y rituales obligatorios. Jesús fue un maestro judío del siglo I que predicó el amor, la justicia y la liberación de los oprimidos, y que fue ejecutado por el Imperio Romano porque su mensaje amenazaba el orden establecido. Todo lo demás, la divinización de María, la Trinidad, la transustanciación, el celibato sacerdotal, la confesión auricular, es invención posterior, es la obra de hombres que transformaron un movimiento de liberación en una institución de poder. Y Spinoza lo sabía, lo demostró con textos en mano y por eso fue odiado con una intensidad que pocas veces se ha visto en la historia de la filosofía. Pero lo fascinante de Spinoza no es solo que destruyera los dogmas, sino que lo hiciera sin odio, sin resentimiento, sin el deseo de escandalizar por el simple placer del escándalo. Spinoza no era un provocador, sino un buscador de verdad. No un rebelde adolescente, sino un filósofo maduro que entendía que la religión puede ser algo hermoso si se libera de la superstición, que la fe puede coexistir con la razón si dejamos de exigirle que contradiga la evidencia. Su lectura de Mateo 1:25 no es un ataque a María ni a Jesús. Es simplemente una invitación a leer honestamente, a no tener miedo de lo que los textos realmente dicen, a aceptar que María fue una mujer extraordinaria, precisamente porque fue una mujer real, no una figura mítica imposible de imitar. ¿Y qué pierde el cristianismo si admite que María tuvo una vida conyugal normal? ¿Acaso Jesús es menos sabio, menos compasivo, menos revolucionario si nació de una madre que también fue esposa y madre de otros hijos? Solo una teología enferma, obsesionada con la pureza sexual y el desprecio del cuerpo, puede pensar que la humanidad de María disminuye su grandeza. Quiero pedirles nuevamente, queridos amigos, que siguen esta reflexión desde tantos lugares del planeta, que compartan en los comentarios desde dónde nos acompañan en este momento
qué hora marca el reloj en su ciudad mientras escuchan estas palabras que tal vez los incomoden, pero que buscan solo la verdad? Y si este mensaje resuena en ustedes, compártanlo con alguien que aprecien, porque la verdad no es un tesoro para guardar, sino una semilla para sembrar. Y mi deseo es que quien reciba estas ideas reciba también la bendición de pensar libremente, de cuestionar sin miedo, de encontrar a Dios no en los dogmas, sino en la vida misma. Porque esto es lo que Spinoza nos enseña, que la verdadera religiosidad no consiste en repetir fórmulas, sino en vivir éticamente. No en creer lo increíble, sino en amar lo real. No en someternos a autoridades, sino en desarrollar nuestra propia capacidad de comprender. La palabra primogénito, en Mateo 1:25, es otro clavo en el ataúd de la virginidad perpetua. En griego, protótokos significa literalmente el primero nacido, y se usa precisamente para distinguir al primer hijo de los que vendrán después. Si Jesús hubiera sido hijo único, el término apropiado habría sido monogenes, que significa único engendrado, y que de hecho se usa en otros pasajes del Nuevo Testamento para referirse a la relación única entre Jesús y Dios. Pero Mateo no usa monogenes, usa protótokos, y esa elección no es casual ni insignificante. Implica que hubo segundos, terceros, tal vez más hijos. La Iglesia ha intentado argumentar que primogénito puede usarse incluso para un hijo único, citando algunos ejemplos del Antiguo Testamento donde la palabra aparece en contextos legales relacionados con derechos de primogenitura. Pero ese argumento es desesperado y poco convincente, porque en esos contextos legales la palabra se usa precisamente porque establece una categoría jurídica que existía independientemente de que hubiera o no más hijos, mientras que en el relato de Mateo no hay ninguna razón legal para usar el término si Jesús era hijo único. El uso de primogénito en Mateo 1:25 solo tiene sentido narrativo si el autor sabía que María tuvo otros hijos. Y de hecho, los evangelios lo confirman cuando mencionan repetidamente a los hermanos y hermanas de Jesús. El problema, por supuesto, es que admitir esto destruye toda una teología de la pureza que la Iglesia tardó siglos en construir. Si María tuvo relaciones sexuales con José y tuvo otros hijos, entonces no puede ser la Virgen perpetua. No puede ser la figura de pureza absoluta que nunca experimentó el deseo carnal. No puede ser el modelo imposible que mantiene a los fieles en la humildad de saber que nunca podrán ser como ella. Y si María no es esa figura imposible, entonces toda la mariología católica se derrumba, el culto a María pierde su justificación teológica, la intercesión mariana se revela como una superstición sin fundamento bíblico. ¿Y qué le queda a la Iglesia sin María Virgen Perpetua? Le queda Jesús, le queda el Evangelio, le queda el mensaje de amor y justicia, le queda lo esencial. Pero lo esencial no sostiene catedrales, ni mantiene jerarquías. Lo esencial no requiere sacerdotes ni sacramentos. Lo esencial es peligrosamente simple y accesible a todos. Por eso la Iglesia prefiere lo complicado, lo misterioso, lo dogmático, porque lo simple no se puede controlar, lo accesible no requiere mediadores, lo evidente no necesita interpretación autorizada. Spinoza entendió que el conflicto entre fe y razón es en realidad un conflicto entre poder y libertad. La razón libera, porque permite que cada persona examine la evidencia y llegue a sus propias conclusiones. La fe impuesta esclaviza porque exige sumisión a autoridades que declaran poseer verdades inaccesibles al escrutinio racional. Y el caso de Mateo 1:25 es perfecto para ilustrar esta dinámica. Cualquiera que sepa leer griego puede verificar que el texto dice lo que Spinoza afirma. No se necesita ser teólogo ni padre de la Iglesia, ni doctor en teología para entender que hasta significa hasta.
Pero la Iglesia insiste en que los simples fieles no pueden interpretar la Escritura por sí mismos, que se necesita la tradición para entender correctamente, que el magisterio tiene autoridad para declarar que hasta, en este caso específico, no significa lo que significa en todos los demás casos. Es una forma de infantilizar a los creyentes, de mantenerlos en la dependencia intelectual, de asegurar que siempre necesitarán tutores espirituales que les digan qué pensar. Y Spinoza, con su insistencia en que la Escritura debe interpretarse como cualquier otro texto antiguo, con su rechazo de toda autoridad que no sea la evidencia misma, representaba una amenaza mortal para ese sistema de dominación. Parte 3. Hemos llegado al punto donde la verdad y el dogma se enfrentan sin posibilidad de reconciliación, donde la evidencia textual y la tradición eclesiástica no pueden coexistir, donde cada lector debe elegir entre leer lo que está escrito o creer lo que le han enseñado. ¿Y qué es más fácil? Obviamente creer lo que nos han enseñado, porque eso no requiere esfuerzo, no genera conflicto, no nos pone en tensión con la comunidad de fe a la que pertenecemos. Leer honestamente, en cambio, es arriesgado. Puede conducirnos a conclusiones que nos aíslen, que nos conviertan en herejes, que nos enfrenten con autoridades que no toleran la disidencia. Spinoza lo supo bien. Su excomunión de la sinagoga judía fue brutal. Lo condenaron con maldiciones terribles, lo declararon muerto en vida, y todo porque se atrevió a pensar libremente, a no aceptar que la tradición tuviera más peso que la razón. Y sin embargo, siglos después, es Spinoza quien es leído, estudiado, admirado, mientras que sus inquisidores son apenas notas a pie de página en la historia de la intolerancia. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdad puede ser enterrada pero no destruida, que puede ser silenciada pero no aniquilada, que siempre resurge porque tiene la obstinación de lo real. Mateo 1:25 sigue ahí, en todas las Biblias, esperando lectores valientes. La frase no ha cambiado en 20 siglos, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Cada generación de cristianos la ha leído, y cada generación de teólogos ha tenido que inventar argumentos más rebuscados para explicar por qué no dice lo que dice. Es agotador, es absurdo, es una forma de violencia contra el lenguaje mismo. ¿Por qué no simplemente admitir lo evidente? Porque lo evidente destruye el mito, y el mito es más útil que la verdad para mantener el poder. Una María humana, una María que fue esposa y madre en el sentido pleno de esas palabras, una María que vivió la sexualidad como parte natural de su humanidad. Esa María no sirve para construir una religión de la culpa y la pureza imposible. Esa María es demasiado parecida a nosotros, demasiado accesible, demasiado real para sostener una teología que necesita lo imposible para mantenernos en la sumisión. Spinoza no solo destruyó el dogma de la virginidad perpetua, hizo algo más radical. Mostró que destruir ese dogma no destruye la fe, sino que la purifica, que liberar a María de la cárcel de la pureza sexual no la disminuye, sino que la engrandece, que aceptar su humanidad es honrarla más profundamente que convertirla en un ícono de mármol. Porque María, la mujer real, la judía del siglo I que aceptó el riesgo de dar a luz a un niño en circunstancias extraordinarias, que crió a ese niño y lo vio crecer en sabiduría, que lo acompañó en su ministerio y lo vio morir crucificado, esa María es infinitamente más admirable que la estatua inmaculada que la Iglesia ha construido. La María real tuvo dudas, tuvo miedos, tuvo momentos de incomprensión ante el destino de su hijo, y precisamente por eso es un modelo de fe auténtica, porque su fe no era ciega aceptación, sino valentía en medio de la incertidumbre. Y su vida sexual era parte de su humanidad, parte de su matrimonio, parte de lo que significa ser una mujer completa y no una abstracción teológica.
Solo una cultura profundamente enferma, obsesionada con demonizar el cuerpo y la sexualidad, puede pensar que eso la disminuye. Los hermanos de Jesús aparecen en los evangelios sin ninguna explicación especial, como si su existencia fuera natural y no requiriera justificación. Marcos 6:3 los menciona por nombre: Jacobo, José, Judas y Simón, además de hermanas cuyo número exacto no se especifica. Mateo 13:55-56 repite la lista casi idéntica. Juan 7:5 menciona que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio. Pablo, en Gálatas 1:19, se refiere a Jacobo, el hermano del Señor. La evidencia es abrumadora, textualmente irrefutable, y sin embargo la Iglesia ha construido toda una estructura de argumentos para negar lo evidente. El argumento más común es que la palabra aramea para hermano puede significar también primo o pariente cercano, y que por tanto los hermanos de Jesús eran en realidad primos. Es un argumento débil por múltiples razones. Primero, porque los evangelios fueron escritos en griego, no en arameo, y en griego existe una palabra específica para primo, anepsios, que no se usa en estos pasajes. Segundo, porque si hubieran sido primos, lo natural habría sido especificarlo, dado que el término hermano en griego significa claramente hermano de sangre. Tercero, porque la insistencia en que eran primos solo surge en el siglo IV, cuando la doctrina de la virginidad perpetua ya estaba establecida y necesitaba justificación textual. Es, en definitiva, un argumento que parte de la conclusión deseada y busca torcer los textos para que la sustenten, exactamente el método que Spinoza denunció como intelectualmente deshonesto. Otro argumento que la Iglesia ha usado es que esos hermanos eran hijos de José de un matrimonio anterior, lo cual preservaría técnicamente la virginidad de María, aunque no explica por qué los textos nunca mencionan esta circunstancia. Si José hubiera sido viudo con hijos, no sería natural que los evangelios lo mencionaran, especialmente dado que dedican tanto espacio a explicar las circunstancias extraordinarias del nacimiento de Jesús. El silencio textual sobre un supuesto matrimonio anterior de José es ensordecedor y solo puede explicarse de una manera. Ese matrimonio nunca existió. Es una invención posterior creada para resolver una contradicción entre el dogma y el texto. Spinoza vio con claridad que este tipo de argumentos ad hoc, diseñados específicamente para salvar una doctrina que el texto no apoya, son la marca de la teología deshonesta, de la fe que tiene miedo a la evidencia, y propuso una alternativa radical. ¿Por qué no simplemente leer los textos tal como están, aceptar que María tuvo varios hijos y repensar nuestra teología en consecuencia? Porque hacer eso requiere humildad, requiere admitir que la tradición puede equivocarse, requiere estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. Y esas virtudes intelectuales son escasas en las instituciones que han invertido siglos en defender sus dogmas. Una vez más quiero invitarlos, amigos que me acompañan en esta travesía filosófica, a que escriban en los comentarios desde qué ciudad y país están mirando este video y qué hora es en este instante en su rincón del mundo. Compartir este mensaje con un amigo cercano no es solo un gesto de difusión, es un acto de amor, porque ofrecemos a quien queremos la oportunidad de pensar libremente, de cuestionar lo que siempre ha dado por sentado, de encontrar quizás una fe más auténtica o quizás una libertad más profunda. Y mi deseo es que quien reciba este video reciba también bendiciones para su familia, para su camino de búsqueda, para su valentía de enfrentar verdades incómodas, porque lo que Spinoza nos enseña no es ateísmo ni religiosidad, es algo más radical. La idea de que lo divino se encuentra en lo real, no en lo imaginario,
que Dios se revela en la naturaleza y la razón, no en los milagros imposibles y las vírgenes perpetuas. El clímax de la reflexión espinosista sobre Mateo 1:25 no es la simple demostración de que María no fue virgen perpetua. Eso es apenas el punto de partida. El verdadero clímax es la pregunta que esa demostración plantea. ¿Por qué la religión cristiana se construyó sobre la negación de lo evidente, sobre la exaltación de lo imposible, sobre el desprecio de lo humano? ¿No será que el cristianismo institucional traicionó el mensaje de Jesús desde muy temprano, que en lugar de liberar a los seres humanos del miedo y la superstición, los hundió más profundamente en ellos, que en lugar de acercar a Dios a la humanidad, creó una distancia insalvable que solo la Iglesia podía mediar? Spinoza pensaba que sí, que el cristianismo primitivo fue rápidamente capturado por hombres hambrientos de poder que vieron en la figura de Jesús una oportunidad para construir una institución de dominación. Y la virginidad perpetua de María fue una de las piedras angulares de esa construcción, porque establecía que lo sagrado y lo sexual son incompatibles, que la pureza requiere la negación del cuerpo, que la espiritualidad auténtica es imposible para quienes vivimos vidas ordinarias con deseos ordinarios. Era, en definitiva, una forma de hacernos sentir perpetuamente inadecuados, perpetuamente necesitados de mediación eclesiástica, perpetuamente culpables de ser humanos. Pero la verdad, como decíamos al principio, no puede ser enterrada para siempre. Mateo 1. El 25 sigue ahí, con su hasta imposible de borrar, con su primogénito que implica a otros hijos, con su gramática simple que resiste todos los intentos de manipulación teológica. Y cada generación tiene la oportunidad de leerlo de nuevo, de decidir si seguirá repitiendo las interpretaciones tradicionales o si tendrá la valentía de ver lo que está escrito. Spinoza apostó a que la verdad prevalecería, no porque sea más poderosa que la mentira en términos políticos, claramente no lo es, sino porque es más satisfactoria intelectualmente, más coherente, más digna del ser humano. Y tenía razón. Hoy, 4 siglos después de su muerte, su lectura de este pasaje es aceptada por innumerables biblistas, incluso católicos, aunque la doctrina oficial de la Iglesia no haya cambiado. Es una de esas situaciones curiosas donde la institución mantiene oficialmente un dogma que sus propios expertos saben que es insostenible. ¿Cuánto tiempo puede durar esa esquizofrenia? ¿Cuántas generaciones más aceptarán que se les diga que hasta no significa hasta? La respuesta depende de nosotros, de nuestra disposición a leer honestamente, a no tener miedo de las conclusiones a las que la evidencia nos conduce. Spinoza nos mostró el camino, no con arrogancia, sino con serenidad, no con odio a la religión, sino con amor a la verdad, no con deseo de destruir la fe, sino con la convicción de que solo una fe que no teme a la razón es digna de ese nombre. María, liberada del dogma imposible de la virginidad perpetua, emerge como una figura más humana y por tanto más admirable. Una mujer que aceptó un destino extraordinario y lo vivió con toda su humanidad intacta. Sus otros hijos no disminuyen a Jesús, al contrario, muestran que Jesús vino de una familia real, que creció entre hermanos, que conoció las tensiones y alegrías de la vida doméstica ordinaria. Todo eso lo hace más cercano, más comprensible, más relevante para nuestras propias vidas. Solo una teología que desprecia lo humano puede pensar que lo sobrenatural es superior a lo real. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad nos obliga a cambiar, a abandonar lo cómodo, a enfrentar que tal vez hemos estado equivocados durante mucho tiempo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que ese dogma nunca fue verdad revelada, sino construcción humana, y que por tanto podemos vivir sin él.
¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque la fe auténtica no es aferrarse a lo que sabemos, sino confiar en medio de lo que no sabemos. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser anatematizadas, pero las dudas crecen desde dentro, erosionan lentamente las certezas, abren grietas por donde entra la luz. Y Mateo 1:25 es una de esas grietas, pequeña pero imposible de sellar. Un versículo breve que contiene el poder de desmantelar siglos de teología construida sobre la negación de lo evidente. Spinoza no aniquiló a María, la liberó. La liberó de la prisión dorada de la perfección imposible. La liberó del papel de estatua inmaculada. La liberó para que pudiera ser lo que realmente fue. Una mujer extraordinaria, no por ser diferente a nosotros, sino por ser profundamente humana, y aún así capaz de grandeza. Y al liberarla, Spinoza nos liberó a todos, porque si María pudo ser santa sin dejar de ser plenamente humana, entonces la santidad no es un estado inalcanzable reservado para seres sobrenaturales, sino una posibilidad abierta para cualquiera que elija vivir éticamente, amorosamente, valientemente. Esa es la verdadera revolución de la lectura espinosista de Mateo 1:25. No es un ataque al cristianismo, sino su posible renovación. No es destrucción, sino purificación. No es el fin de la fe, sino su redención de las cadenas de la superstición. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y este versículo, con su gramática simple y su implicación clara, es la prueba de que lo que es real eventualmente prevalece sobre lo que es imaginado, de que la honestidad intelectual es más fuerte que siglos de manipulación teológica, de que cada generación tiene la oportunidad de leer de nuevo y ver con ojos limpios lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. En las sombras del siglo XVII, donde la razón aún temblaba ante el peso de los dogmas, emergió una figura que no pedía permiso para pensar, un hombre cuya pluma cortaba como el filo de una verdad largamente postergada. ¿Acaso no es la historia de la filosofía, la crónica, de quienes se atreven a leer lo escrito sin el filtro de la tradición? Baruch Spinoza, expulsado de su comunidad judía, vigilado por las autoridades cristianas, viviendo de pulir lentes en un exilio voluntario, se convirtió en el espejo que la religión no quería contemplar. ¿Por qué un judío converso, un artesano de Ámsterdam, se atrevió a desafiar no solo la sinagoga, sino también las catedrales de Europa? Porque entendió que el miedo, no la fe, era el verdadero motor de las religiones organizadas, que el control de las interpretaciones bíblicas no buscaba acercar a Dios, sino alejar a los hombres de su propia capacidad de comprender. En su tratado teológico-político, Spinoza no arremetió contra la espiritualidad, sino contra la superstición que la Iglesia había convertido en arma de dominación, revelando como Mateo 1:25, ese versículo aparentemente inocuo, admitía lo que siglos de teólogos negaban: que María conoció a José en la noche de bodas, que el matrimonio se consumó, que la virginidad fue temporal y humana, no eterna e imposible. ¿No es paradójico que un texto sagrado, destinado a guiar almas, deba ser torcido para sostener dogmas? Spinoza lo vio con claridad meridiana. La Iglesia, al negar el hasta de Mateo, no defendía la verdad divina, sino su propia autoridad temporal. ¿Qué significa que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito? La gramática griega es implacable. Eos marca un límite, un antes y un después, implicando que tras el parto, el esposo ejerció sus derechos conyugales, que María vivió la plenitud del matrimonio judío del siglo I. ¿Por qué entonces los padres de la Iglesia, desde Jerónimo hasta Agustín, inventaron explicaciones rebuscadas, alegando que hasta aquí no significaba lo que significa en todos los demás contextos bíblicos? Spinoza responde sin piedad, porque admitir la consumación del matrimonio
destruiría la Mariología construida en el siglo IV, cuando el cristianismo se alió con el Imperio Romano y necesitó figuras intocables para justificar jerarquías sacerdotales. Si María tuvo sexo con José, si parió otros hijos mencionados en Marcos y Mateo como hermanos de Jesús, entonces no es la Virgen perpetua, no es el ícono de pureza inalcanzable que mantiene a los fieles en la culpa perpetua de su propia carnalidad. ¿No será que la verdadera herejía es obligar a la Escritura a mentir para preservar el poder eclesiástico? La exégesis espinosista no era un capricho iconoclasta, sino un método riguroso. Tratar la Biblia como cualquier documento histórico, analizar su lenguaje, contexto y contradicciones internas. ¿Por qué los profetas hablan según la capacidad del vulgo? Como dice Spinoza, no para instruir en verdades filosóficas, sino para exhortar a la obediencia y la caridad. Porque la Escritura, en su visión, no compite con la filosofía. Su fin es moral, no especulativo. Aplicado a Mateo 1:25, esto desmantela la teología. El primogénito implica hermanos posteriores. Los adelphoi de los evangelios son hermanos de sangre, no primos ni hijastros inventados siglos después. ¿Qué pierde la fe si María fue mujer completa, esposa fecunda, madre múltiple? Nada esencial, responde Spinoza. Gana humanidad, accesibilidad, realidad. Pero la Iglesia, temerosa de que los fieles accedan directamente a Dios sin mediadores, prefiere la versión imposible, una María que desafía la biología para recordarnos nuestra impureza. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad de un versículo que admite sexo conyugal la noche de bodas? Porque esa verdad humaniza lo sagrado, disuelve la distancia que los sacerdotes necesitan para ser indispensables. Amigos que me escuchan desde los confines del mundo, ¿no sienten que estas palabras resuenan en su propio corazón, cuestionando lo heredado? Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan hoy, qué hora marca su reloj en este instante de reflexión compartida. Compartan este video con un amigo cercano, alguien cuyo camino aman, que reciba con él bendiciones para su familia, paz en su búsqueda, luz en sus dudas. Porque Spinoza no destruía para dejar vacío, sino para llenar con una fe racional, donde la razón y la piedad se abrazan sin violencia. El conflicto entre fe y razón, que la Iglesia presenta como guerra inevitable, es en realidad un conflicto entre obediencia ciega y libertad intelectual. Spinoza, herético para judíos y cristianos por igual, mostró que la razón ilumina la fe, no la aniquila. ¿Qué pasaría si leyéramos Mateo sin presuposiciones dogmáticas? Encontraríamos que el texto admite abiertamente lo que la tradición niega. José conoció a María tras el parto. La noche de bodas selló un matrimonio normal. Jesús tuvo hermanos plenos. Los intentos eclesiásticos por salvar la virginidad perpetua, alegando que conocer significa solo convivencia o que los hermanos eran parientes lejanos, son sofismas desesperados, como Spinoza demuestra en su análisis lingüístico. ¿Por qué la Iglesia, dueña de concilios y catedrales, teme más a un diccionario griego que a los demonios? Porque su poder radica en el misterio, no en la claridad, en la culpa sexual, no en la celebración del cuerpo creado por Dios. Spinoza revela que el miedo religioso no nace de la duda, sino de la razón que expone manipulaciones. El dogma mariano, forjado en Nicea y Éfeso, sirvió para elevar a una mujer histórica a diosa accesoria, controlando así la devoción popular. ¿No es la verdadera lucidez de Spinoza su serenidad ante el escándalo? No odiaba la religión, la purificaba, separándola de la teología política que la convertía en instrumento de opresión. En su visión, la Escritura enseña justicia y caridad, no milagros imposibles ni vírgenes eternas. Aplicado a nuestra historia, María emerge no como estatua,
sino como judía valiente que consumó su unión con José, engendrando vida plena. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Liberación. La fe deja de exigir imposibles para abrazar lo posible, lo humano, divinizado. Los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas, Simón, caminan por los evangelios como prueba viviente de esa normalidad sagrada. ¿Por qué negar lo evidente cuando Jesús mismo honró el matrimonio en Caná? Spinoza, figura herética y lúcida, nos provoca. ¿Aceptamos una María real, bendecida en su sexualidad conyugal, o preferimos la ficción que nos mantiene niños espirituales? La profundidad del conflicto radica en su dimensión existencial. La razón espinosista no solo critica textos, cuestiona por qué tememos nuestra propia naturaleza. ¿Por qué la Iglesia demoniza el sexo matrimonial admitido en Mateo 1:25 cuando el Cantar de los Cantares lo celebra? Porque el control pasa por la vergüenza corporal. Una María casta perpetuamente justifica el celibato clerical, la confesión obligatoria, la culpa eterna. Spinoza desmonta esto. Dios es natura, no tirano lejano. El matrimonio es bendición, no tentación. Su herejía fue leer sin miedo, encontrando en la noche de bodas de José y María no pecado, sino cumplimiento de la ley mosaica. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas dogmáticas se quiebran, dejando espacio para la verdad textual? La Iglesia, en su pánico, excomulgó a Spinoza, pero no pudo silenciar la lógica. Hasta implica después, primogénito, anuncia hermanos. La consumación nocturna humaniza lo divino. Queridos espectadores, desde rincones remotos donde el sol sale o se pone, ¿qué hora es allí mientras estas ideas nos desafían? Comenten su país, su ciudad, su instante presente. Compartan con un amigo querido. Que bendiciones fluyan a su familia, iluminando sus noches como la verdad ilumina las dudas. Spinoza nos urge a esa libertad. El clímax del conflicto espinosista surge cuando entendemos que negar Mateo 1:25 no es error inocente, sino estrategia. La virginidad perpetua oculta que María tuvo sexo con José, que su vientre conoció múltiples frutos, que Jesús creció en un hogar carnal y amoroso. ¿Por qué la teología ignora Gálatas 1:19, donde Pablo llama hermano del Señor a Jacobo? Spinoza responde, porque la verdad textual amenaza el monopolio interpretativo del clero. Su lucidez herética radica en esto. Filosofía y fe no rivalizan. La primera busca causas eternas, la segunda obediencia ética. Pero cuando la fe exige negar la gramática, se corrompe en superstición. ¿Por qué la humanidad, sedienta de lo divino, acepta manipulaciones que la alejan de Dios en la naturaleza? Spinoza, puliendo lentes para ver claro, nos muestra que el miedo eclesiástico nace de saber que una María casada, sexual, fecunda, hace innecesarios intermediarios. En las calles de Ámsterdam, Spinoza vivió esta tensión, calumniado como ateo, admirado en secreto por pensadores. Su crítica no era antirreligiosa, sino pro-libertad. Subordinar la religión al Estado para evitar teocracias opresoras. Para Mateo, esto significa, el versículo admite sexo conyugal postparto. La Iglesia lo niega por poder, no por piedad. ¿Qué pasaría si aceptáramos esa noche de bodas como sagrada? El cristianismo renacería humano, accesible, sin culpas impostas. Spinoza, el hereje lúcido, provoca, ¿seguimos dogmas o abrazamos evidencia? Su figura irradia, excomulgado, pero eterno en la razón. La segunda ola de reflexión espinosista ahonda en cómo la Iglesia, desde el Concilio de Letrán, multiplicó milagros para eclipsar lo natural. Mateo 1:25, con su admisión cruda, resiste. José conoció a María, la noche de bodas fue consumada. ¿Por qué temer esa intimidad bendita? Porque revela que santidad y sexo coexisten, que Dios bendice el matrimonio pleno. Spinoza desvela el motor. Miedo al libre examen.
pánico ante fieles que lean solos. Sus hermanos, evidentes en Juan 7:5, prueban la fecundidad mariana. ¿No es lúcida herejía llamar verdad a lo textual? La fe auténtica, dice, es caridad, no absurdos. Desde México a Madrid, desde Sao Paulo a Buenos Aires, ¿qué hora marcan sus relojes? Comenten su origen, compartan con un ser amado. Bendiciones para sus hogares. Eco de esta verdad provocadora. Spinoza culmina su crítica mostrando que dogmas como la virginidad perpetua son antropomorfismos. Proyectamos miedos humanos en Dios. Mateo contradice, sexo conyugal postnacimiento, normalidad judía. La Iglesia, lúcida en poder, ciega en verdad, inventa primos donde hay hermanos. ¿Por qué? Para que la fe dependa de intérpretes, no de textos. Su herencia, razón como aliada de piedad verdadera. ¿Aceptamos la noche de bodas mariana o perpetuamos mentiras? La provocación queda. La verdad textual aniquila ficciones. En el vértice donde la razón y el dogma chocan como titanes primordiales, emerge la figura inquebrantable de Spinoza, no como destructor, sino como liberador, no como ateo furioso, sino como profeta de una fe despojada de cadenas. ¿Por qué la humanidad, que anhela lo divino, se aferra a ficciones que la alejan de la naturaleza misma de Dios? ¿No es el clímax de toda filosofía verdadera el momento en que la verdad textual irrumpe como un río desbordado, arrastrando templos construidos sobre arena movediza? Mateo 1:25, con su asta implacable, su primogénito, que anuncia hermanos, su admisión velada de que José conoció a María en la noche de bodas, no es un versículo aislado, sino la grieta por donde se filtra la luz espinosista, iluminando siglos de manipulación teológica. Spinoza, en su tratado teológico-político, no ataca la escritura, sino su interpretación esclavizante, demostrando que los profetas hablaban según la capacidad del vulgo, que los milagros son fenómenos naturales mal entendidos, que la verdadera religión es justicia y caridad, no absurdos imposibles, como una virginidad eterna que contradice la gramática misma del Nuevo Testamento. ¿Qué pasaría si aceptáramos que María consumó su matrimonio, que su vientre judío dio frutos múltiples, que Jesús creció en un hogar de carne y amor conyugal? El cristianismo no caería, renacería puro, humano, accesible, liberado del miedo que lo ha momificado. La Iglesia, en su pánico ante la exégesis espinosista, reveló su verdadero motor. No la piedad, sino el control de las conciencias mediante el monopolio interpretativo. ¿Por qué los concilios de Éfeso y Calcedonia elevaron a María a hiperdulía imposible, ignorando que Marcos 6:3 nombra a Jacobo, José, Judas y Simón como sus hijos de sangre? Spinoza responde con la serenidad de quien pule lentes para ver claro, porque la teología política necesita mediadores, porque una María fecunda en su noche de bodas con José hace innecesarios sacerdotes que absuelvan culpas inventadas, porque el adelphoi griego significa hermanos plenos, no primos rebuscados ni hijastros fantasmas. ¿No será que el miedo eclesiástico a Mateo 1:25 nace de saber que geos implica consumación postparto, que la ley mosaica bendice el matrimonio pleno, que negar la sexualidad mariana es negar la bondad de la creación? Spinoza, excomulgado por judíos y vigilado por calvinistas, mostró que la razón no somete la fe, sino que la purifica. Prescindiendo de rabinos y teólogos, cada uno interpreta la escritura con luz natural, encontrando en ella no dogmas, sino ética universal. La virginidad perpetua, forjada en el siglo IV para aliar fe y imperio, se derrumba ante esta luz. María fue mujer completa, su intimidad con José sagrada, sus hijos prueba de vida bendita. ¿Y si el clímax filosófico no es la destrucción del dogma, sino su transmutación en algo vivo? Spinoza culmina su tratado argumentando que la libertad de filosofar no amenaza la paz, sino que la funda. Un Estado laico protege la piedad genuina,
subordinando la religión a la política sin anularla. Aplicado a nuestra revelación, significa que admitir la noche de bodas mariana no aniquila a Dios, sino que lo acerca. Él es natura, no tirano antropomórfico que exige imposibles. ¿Por qué la Iglesia, rica en catedrales, teme un diccionario griego más que el infierno? Porque Gálatas 1:19 llama hermano del Señor a Jacobo sin ambigüedades, porque Juan 7:5 muestra a los hermanos incrédulos en Jesús, porque el silencio sobre un supuesto matrimonio previo de José grita su invención posterior. Spinoza provoca: ¿aceptamos una fe que exige negar la evidencia o abrazamos una donde la verdad textual, sexo conyugal posnacimiento, maternidad múltiple, engrandece lo divino al hacerlo humano? Su lucidez herética reside en esto. La superstición mantiene servidumbre. La razón libera para la verdadera religiosidad, moral y racional. Amigos que atraviesan conmigo esta tormenta intelectual, desde horizontes donde amanece o anochece, escriban en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan, qué hora ilumina su pantalla en este clímax de verdades provocadoras. Compartan este video con un amigo cercano, un alma querida, que reciba con él bendiciones abundantes para su familia, paz en sus interrogantes, fuego para cuestionar lo heredado con valentía, porque Spinoza no deja vacío, sino semillas. La fe auténtica comienza cuando dogmas se quiebran, revelando que Dios habita la naturaleza conyugal de María y José, no ficciones etéreas. El derrumbe de la virginidad perpetua ante Mateo 1:25 no es tragedia, sino catarsis. Libera a María de su pedestal imposible, la devuelve a la tierra judía del siglo I, donde consumó su unión nupcial, donde parió hermanos de Jesús que caminaron como testigos mudos de normalidad sagrada. ¿Por qué la teología, desde Agustín hasta los escolásticos, torturó el hasta para que significara nunca, cuando en 2 Samuel 6:23 o 1 Timoteo 4:13, Eos marca límites claros? Spinoza desmonta esto en su método exegético: contextualizar históricamente, rechazar milagros como violaciones de la ley natural, ver en la Escritura exhortaciones éticas, no especulaciones metafísicas. No teme la Iglesia más a las dudas razonadas que a las herejías, porque las primeras erosionan desde dentro, exponiendo que la mariología sirve poder, no verdad. Su tratado muestra que los apóstoles predicaban obediencia civil y caridad, no vírgenes eternas, que la filosofía no es ansilla theologiae, sino luz autónoma que ilumina textos oscurecidos por tradición. Admitir la noche de bodas es honrar a Dios en lo creado, el cuerpo, el deseo conyugal, la fecundidad como bendición, no maldición. En el remolino de esta confrontación, Spinoza alcanza su cenit provocador. ¿Qué significa que la verdad bíblica aniquile dogmas eclesiásticos? Liberación colectiva, fin del odium theologicum que quema libros y excomulga mentes. Mateo 1:25 resiste siglos de censura. José conoció a María tras el parto. La consumación nupcial fue natural. Los protótocos implica sucesores, los adelphoi, hermanos plenos. ¿Por qué negar lo que Juan 2:12 muestra, con madre y hermanos en Caná? Porque una iglesia aliada al poder romano necesitaba diosas accesorias para devoción popular, sacerdotes indispensables para culpa sexual. Spinoza, desde Ámsterdam en crisis religiosa, defiende la democracia tolerante. Libertad de expresión funda paz, no la destruye. Su clímax: la religión verdadera es universal, ética. Falsedades como la virginidad perpetua la pervierten en superstición. ¿Por qué la humanidad teme tanto a esta verdad? Porque obliga a repensar certezas, a vivir sin mediadores, a encontrar a Dios en la razón y la natura. La intensidad espinosista culmina en su visión política. El Estado garantiza libertades. La religión se limita a moral, no teocracia.
Para Mateo implica: el versículo libera la fe de absurdos, humaniza a María como esposa fecunda, hace de Jesús hijo de familia real, no mito etéreo. ¿Qué pierde el cristianismo? Cadenas. ¿Qué gana? Autenticidad. Los padres de la Iglesia, inventando primos donde hay hermanos, revelan pánico. Si la sexualidad mariana es santa, ¿por qué celibato clerical? Spinoza responde: porque el poder se nutre de vergüenza corporal. Su cierre reflexivo: la verdad no se entierra eternamente. Resurge en cada lector valiente que ve asta como límite temporal, primogénito como primero de varios, noche de bodas como cumplimiento divino. Queridos compañeros de esta odisea filosófica, en el eco de estas preguntas que queman el alma, compartan desde su país, ciudad y hora actual en los comentarios. Envío este mensaje a un amigo amado. Bendiciones para su familia, luz en su sendero, coraje espinosista para dudar con libertad. Porque el clímax no termina. ¿No será que la verdadera fe nace quiebra de certezas, donde razón y piedad se funden en éxtasis intelectual? Spinoza no aniquiló a María. La resucitó como mujer plena, bendecida en su consumación con José, madre de hermanos que humanizan a Jesús. El dogma colapsa, pero emerge algo mayor: Dios sive natura, donde sexo conyugal es vía santa, no pecado. ¿Por qué la Iglesia, condenando el tratado en 1674, no pudo silenciar su eco? Porque la lógica textual prevalece. Mateo admite lo que dogmas niegan. El cierre provocador queda. La verdad irrumpe, eterna, insepultable, invitando a cada alma a leer sin miedo, a vivir sin culpa, a filosofar sin cadenas. ¿Aceptamos esta revolución o perpetuamos sombras? La elección es nuestra, aquí y ahora, en el clímax de lo real.